Muy buenos días, muy buenos días a todos. Nosotros somos de la empresa Legal Broker. Mi nombre es Daniela Lagos y estoy con Consuelo Mue, ambas abogadas, y las vamos a estar orientando hoy día acerca del proceso de compraventa con crédito hipotecario y alzamiento, ¿ya? Cualquier duda que tengan a lo largo de la capacitación, por favor, siéntanse con la libertad de interrumpir libremente y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Esa es la idea de este tipo de instancias, ya que ustedes resuelvan dudas también. Vamos a comenzar entonces con un repaso, ¿ya?, de lo que significa una operación de compraventa, ¿ya? La operación de compraventa tiene distintos procesos y etapas, y desde la siempre mirada, ¿no es cierto?, de la perspectiva del corredor de propiedades, se caracteriza por ciertos hitos, ¿ya?, y por un proceso que tiene una duración, ¿no es cierto?, que puede ser bastante larga. Desde el inicio, la operación de compraventa parte desde el corredor de propiedades cuando inicia el contacto con los clientes, ¿no es cierto?, con el vendedor, que firma una orden de visita, de venta, perdón, una orden de venta, y el comprador una orden de visita. Luego pasamos a este comprador, ¿no es cierto?, que tiene la intención de hacer una oferta por la propiedad, firma una carta oferta, el vendedor a su vez firma una carta de aceptación, ¿no es cierto?, donde acepta formalmente la oferta por el precio indicado, y generalmente lo que se promueve, ¿no es cierto?, es que se concrete este cierre de negocios en un documento, en un contrato entre las partes, que es una promesa de compraventa. En la promesa de compraventa, las partes lo que hacen es obligarse, ¿no es cierto?, a firmar la escritura de compraventa definitiva en un determinado plazo, ¿ya?, fijando cuáles son las condiciones del negocio. Lo más importante, ¿no es cierto?, cuál es el inmueble, cuál es el precio de venta, cosa de que se quede establecido, ¿no es cierto?, el precio de venta en esa oportunidad, y existe la obligación para el vendedor de respetar ese precio y la obligación para el comprador de pagar ese precio, ¿ya? Luego, la promesa de compraventa se suscribe porque desde que se cierra el negocio hasta que se firma la escritura de compraventa transcurre un lapso de tiempo en que el comprador tiene la opción, ¿no es cierto?, de realizar lo que es el estudio de títulos, ¿ya? Es una opción, no es una obligación legal. Sin embargo, cuando se trata de operaciones con crédito hipotecario, sí o sí el estudio de títulos va a tener lugar y lo va a llevar adelante el banco. Y en operaciones al contado, si bien no está la obligación, siempre se recomienda hacer un estudio de títulos, ¿ya? Porque obviamente el comprar un inmueble es una inversión importante, no es cualquier bien el que se está comprando, y lo que se quiere evitar con un estudio de títulos bien realizado, ¿no es cierto?, es algún impedimento posteriormente a la firma de la escritura que eh, no, no permita, ¿no es cierto?, la inscripción de la propiedad a nombre del comprador en el conservador de bienes raíces, ¿ya? De hecho, nuestra experiencia, en las oportunidades en que solamente nos piden inscribir una escritura que ya viene firmada y no hay un proceso de título, de estudio de títulos anterior, la verdad que las probabilidades de que nos va a llamar el conservador, que haya algún reparo, alguna observación, son muy altas. Ahí nos ha pasado en la práctica. Entonces siempre, y esa es la importancia, y quizás la labor de ustedes es recordarle al comprador por qué es importante el estudio de título, ¿ya? Luego pasamos, ¿no es cierto?, una vez que están aprobados los títulos, pasamos a la firma ya de la escritura de compraventa. Esta escritura de compraventa, ¿no es cierto?, es el título que le va a servir al comprador para inscribir la propiedad a su nombre. Una vez que firman las partes la escritura de compraventa, cuando se trata de una operación con alzamiento o una operación con crédito hipotecario donde interviene un banco, ¿no es cierto?, tiene que producirse la firma del banco,
ya firma del banco del comprador, o firma del banco del vendedor, o de ambos si corresponde. Firmada la escritura por todas las partes, se procede al cierre de copias en notaría, y luego se culmina, ¿no es cierto?, con la inscripción en el conservador de bienes raíces. Inscrita la propiedad en el conservador de bienes raíces a nombre del comprador, el conservador emite los certificados y se produce, ¿no es cierto?, la etapa final, que es el retiro del precio por parte del vendedor desde notaría, ¿no es cierto?, donde se dejaron los valedistas en custodia del notario, y si es con crédito hipotecario, ¿no es cierto?, el banco procede a liquidar el crédito y a pagar al vendedor el monto del crédito. Y luego, ¿no es cierto?, el punto final es la entrega ya de la propiedad, que en general tiene lugar una vez terminado todo el proceso, donde ustedes como corredores también tienen una gran labor, ¿no es cierto?, de acreditarle al comprador que la propiedad no tiene ninguna deuda de servicios básicos, gastos comunes, contribuciones, ¿no es cierto?, que en general es lo que se pacta, y los derechos de aseo municipal también, que a veces se olvidan. Y todo eso, ¿no es cierto?, la labor de ustedes es muy importante que la realicen para terminar bien la operación y no generar conflictos en la última etapa, ¿ya? Y bueno, las operaciones de compraventa, yo creo que ustedes lo tienen súper claro, cada una es distinta, ¿ya? Existen, por lo tanto, distintos tipos de compraventa que podemos ir identificando, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de compraventa, la operación va a tener ciertas características, ¿ya?, que son propias de esa operación. Así tenemos la compraventa al contado, ¿ya?, en que en la compraventa al contado el vendedor, ¿no es cierto?, no tiene ninguna deuda, quizás porque compró al contado o porque no saldó la deuda que tenía con el banco, y el comprador, por su parte, compra, ¿no es cierto?, al contado la propiedad. Por lo tanto, ahí quien va a estar a cargo del estudio de títulos y de la redacción de la escritura de compra-venta va a ser el abogado del comprador, ya, por regla general. Y asociado a esto, o sea, cuando nosotros estamos frente a una operación de compra-venta al contado, el plazo que se establece en la promesa de compra-venta puede ser, ¿no es cierto?, menor, porque en general, como no hay un banco involucrado, puede que la operación sea más ágil, ¿ya? En los plazos de operación de compra-venta al contado pueden ir de 45 a 60 días corridos más o menos, es un plazo que estaría razonable, ¿ya? Luego pasamos a la compraventa con financiamiento bancario. En este caso, de nuevo, el vendedor no tiene ninguna deuda con ningún banco y el comprador compra con crédito hipotecario. Por lo tanto, aquí interviene el banco del comprador. El banco del comprador es quien lleva adelante todo el proceso de la operación. Aquí, ¿no es cierto?, se produce la tasación del inmueble, que va a determinar cuál es el monto del crédito que en definitiva va a prestar el banco. Se produce el estudio de títulos por parte del banco, la redacción de la escritura de compraventa la realiza el banco, y aquí la única salvedad son las instrucciones notariales, ¿no es cierto?, que tienen que sí o sí redactar, bueno, ustedes como corredores o el abogado que trabaje con ustedes, ¿no es cierto?, para dejar el monto que corresponde al pie, ¿no es cierto?, que va a pagar el comprador en custodia del notario, hasta que la propiedad esté inscrita a nombre del comprador. En este caso, como todo el proceso lo lleva adelante el banco, bueno, los plazos desde que se fijan en la promesa para la firma de la escritura, un plazo razonable y mínimo tendría que ser de 90 días corridos. Luego pasamos a la compraventa con financiamiento bancario y alzamiento. ¿Qué significa esto? Que el vendedor tiene una deuda pendiente con su banco, ¿ya? Él compró con crédito hipotecario, ¿cierto?, a 15, 20 años, y resulta que hoy día tiene una deuda vigente, y por tanto, con el precio de venta que pague el comprador, se va a saldar esa deuda que tiene el vendedor,
¿ya? ¿Por qué es con alzamiento? ¿Por qué se llama alzamiento? Porque la garantía, ¿no es cierto?, que se establece y que se constituye en toda operación con crédito hipotecario es una hipoteca. Ya más adelante la vamos a explicar. Entonces, existe una hipoteca para que el comprador adquiera la propiedad libre de todo gravamen. El banco del vendedor tiene que comparecer en la escritura de compraventa firmando y autorizando el alzamiento de esa hipoteca, ¿ya? Y en este caso, el comprador compra con crédito hipotecario, ¿ya? Por lo tanto, acá existe la figura del banco del comprador, al igual que el anterior, y como existe la figura del banco del comprador, es este el que lleva adelante todo el proceso de la operación de compra-venta, ¿ya? Y lo que ocurre acá es que se paga, ¿no es cierto?, la deuda directamente desde el banco del comprador al banco del vendedor de forma interna a través de lo que se llama carta de resguardo, ¿ya? Y luego tenemos la última figura. Daniela, una consulta justo ahí, quería saber. Cuando se hace este proceso, ¿cómo está Daniela? Este proceso de compra-venta con crédito hipotecario y deuda en el vendedor, esta carta de resguardo es prácticamente el monto del pago que se va a pagar al banco deudor. Claro, es un documento interno, ¿no es cierto?, que va desde el banco del comprador al banco del vendedor, donde se detalla cuál es el monto que se va a pagar al banco del vendedor, ¿cierto? ¿Y esa Ahí, carta de resguardo, quién la guarda y en qué momento se paga? mira, las partes firman la escritura de compraventa. Una vez firmada por las partes, el banco del comprador emite la carta de resguardo y la manda de forma interna al banco del vendedor. Una vez que le llega, la recibe el banco del vendedor, ¿no es cierto?, donde aparece el monto de cuál es el pago que va a hacer el banco del comprador al banco del vendedor. El banco alzante, que es el banco del vendedor, la revisa, ¿no es cierto?, y si está conforme al monto que corresponde, el banco del vendedor autoriza, ¿no es cierto?, y firma la escritura. Okay. ¿Ya? Entonces, firma la escritura a las partes, el banco del comprador le manda la información al banco del vendedor, el banco del vendedor la revisa, si está todo ok, no tiene ningún reparo, autoriza, ¿no es cierto?, y va a notaría a firmar la escritura, y luego firma, por último, el banco del comprador. ¿Ya? Ahí recién se produce la firma de todos los que tienen que firmar y se puede cerrar la copia del notario. O sea que la carta de resguardo es un documento que queda guardado en el mismo banco del vendedor. ¿Quién nos guarda el documento? Claro, es un documento, pero ahora todo se envía de forma digital, entonces es un documento que lo envía directamente, y en estricto rigor no es el banco. Además, todos los bancos trabajan con empresas externas de abogados, entonces, que llevan toda la parte hipotecaria. Entonces, okay, lo mandan internamente, ¿ya? La verdad que en los procesos pocas veces me ha tocado que el banco comparta la carta de resguardo con el cliente. okay. Ni siquiera la llegamos a ver. Es ¿Y cuándo interno se paga esa carta? en ese momento. En ese momento se paga. O sea que en ese momento se paga, el banco firma y O sea, confirmando se levanta la hipoteca. disculpa, no se paga en ese momento porque tienen que esperar, obviamente, que se produzca la inscripción a nombre del Ok. comprador. Entonces, es una, como su nombre lo dice, una carta de resguardo para el banco del vendedor hasta que el banco del vendedor la retiene, ¿no es cierto?, a su favor, hasta que se produzca la inscripción de la propiedad a nombre del comprador, y una vez que se produce la inscripción, ahí el banco se hace pago de la deuda. O sea, el banco internamente se comunica con el otro banco, le dice ya terminó el proceso finalizado y le paga. Exacto, sí, es O el totalmente banco, interno entre bancos y usted no, como parte o la parte compradora no es nada de ese proceso. yo tengo que informar al banco deudor, señor, ya salió la escritura, se finalizó, haga su gestión, no le tengo que decir nada. Ni él tampoco al banco que va acreedor, pague el banco deudor. Solamente al comprador, solamente al banco del comprador. O sea, todos al final, todos los pagos son al final. Exacto. Perfecto. Gracias, Daniela. De nada.
Mireia tiene una consulta. Sí, Daniela, buenos días. No se prende mi cámara, así que no, algo pasó en mi PC. La pregunta es la siguiente. Todo este proceso se realiza en el banco, no se realiza entonces en notaría, ¿cierto? La firma de la escritura se realiza en el mismo banco que está emitiendo el crédito hipotecario. No, la firma de la escritura, como es una escritura pública, ya siempre se produce en notaría. ¿Ya? Ah, ya. Entonces el banco acompaña en este caso a ambas partes. Claro, lo que ocurre en la práctica es que va a firmar el comprador, ¿no es cierto? Lo bueno es que, lo recomendable es que siempre firme el comprador primero, porque es el que tiene que llevar el precio de venta. ¿Ya? Entonces, firma el comprador primero, firma el vendedor, o al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en notaría. Se le avisa al banco del comprador. ¿Y ese aviso lo hago yo como corredor? Exacto. Yo le aviso al banco del comprador que ya está firmada la escritura en tal notaría. Exacto. ¿Ya? Y una vez que el banco tiene esa información, del banco el banco organiza, ¿no es cierto?, de forma interna con el otro banco. ¿Ya? Como que sigue adelante el proceso, básicamente. Claro, porque mal que mal la escritura igual lo hicieron ellos, y en la escritura va estipulado este crédito hipotecario, ¿cierto? Sí, sí, por cierto. Sí. Y el alzamiento sí corresponde, sí. Muchas gracias. De nada. Pero claro, todo el proceso es interno, y lo importante de tu labor como corredores es que estar en permanente contacto con el ejecutivo del banco o del comprador, ¿ya? Para ir acelerando el proceso lo que más se pueda, ¿ya? Porque hay procesos, como intervienen dos bancos, hay procesos que, si la gestión no es buena del ejecutivo, se van alargando innecesariamente. Entonces, esa es su labor como corredores, de estar en permanente comunicación, en qué está la operación, no, han pasado 5 días, en qué estatus está, ya se autorizó la carta de resguardo o no, porque puede ser que el banco del vendedor revise la carta de resguardo y no esté conforme. ¿Ya? Entonces, en ese caso, hay un reparo de la carta de resguardo y el banco del comprador tiene que subsanar esos errores y volver a enviar la carta de resguardo. Entonces, hay situaciones que se pueden ir dando que pueden ir extendiendo la operación. ¿Alguna otra consulta antes de avanzar al otro? Sí, me gustaría hacer una consulta. ¿Qué tal? Mi nombre es Delia Fox. Hola, Delia. Creo que he hablado con alguna de ustedes ya. Y les quiero hacer una consulta. Tuve una compraventa en el mes que se empezó en julio, al final de agosto, se firmó el 22 de octubre y se está como alargando demasiado. Se supone que el que vendía no tenía un alzamiento porque la propiedad ya estaba paga, pero tenía todo por separado, 2 estacionamientos, la bodega por un lado, tenía como que, hubo que hacer como escritura, instrucciones sobre todo, porque lo tenía todo separado. Lo que tiene que, claro, llegó el punto que se firmó el 22 de octubre aproximadamente, y al día de la fecha, yo me entero hace unos días atrás que en realidad el banco del vendedor hace reparos sobre esa escritura y hay que cambiarlos, vale, viste, las instrucciones de vuelta. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que a esta altura, donde se supone ya pasó casi un mes de la escritura del mes de octubre, estamos a 18, hayan aparecido después de los 90 días, pensemos de que no había un alzamiento, después de los 90 días se vuelva, y encima con el banco del vendedor, el banco del vendedor haya puesto reparos tanto en la parte de instrucciones como en la escritura misma? ¿Cómo voy a terminar cobrando? Y lo digo porque me interesa, obviamente, porque estoy esperando ese dinero. Voy a terminar cobrando en enero entonces, y no puedo hacer nada. Son 2 preguntas, una por qué y otra es ¿y por qué? Sí, ahí te devuelvo la pregunta. ¿Es una operación, ¿en qué cuadro de acá estaría? ¿Es una operación de compraventa con financiamiento bancario y alzamiento, o es una operación de compraventa al contado con alzamiento? No, es una venta con una parte que fue al contado y el otro con un préstamo bancario. Eso, o sea, por parte del compra. O sea, intervienen 2 bancos.
En ¿El banco estricto del comprador rigor, y el banco del vendedor? no, porque el vendedor no tenía que hacer un alzamiento. Eso, entonces por eso me llama la atención, porque si hay un alzamiento, en realidad, en No. realidad porque está interviniendo el No, banco, pero porque este banco era el banco. el vendedor tenía una deuda con un banco. Eso es lo que no sé, pero ¿por qué ahora está en reparo del banco del vendedor si es que no había deuda? Lo que pasa es que el tema fue así, que al final no me dejaron intervenir con ustedes el tema de esta venta porque el comprador, que es un señor mayor, quería que todo lo haga su abogado. Entonces, los dos corredores, porque fue un canje, quedamos afuera del proceso, que nunca me pasó. Uno más o menos siempre por email sabe lo que está pasando. Pero fue tan largo el proceso, Daniela, que llegó un momento que le perdí el hilo. Entonces tengo como que, ahora ya no sé por qué interviene el banco del vendedor, se supone que el vendedor ya lo tenía pago y era una deuda, ¿cachai? Viene el banco del vendedor es porque hay una hipoteca vigente. Entonces, puede ser que independiente que a lo mejor la deuda está saldada, no hay deuda, pero si, como mencionaste, el tema de los valevistas, que tienen que cambiar los valevistas, eso me parece extraño, porque si hay valevista y piden cambio, es porque hay necesariamente una deuda que está buscando pagarse por parte del vendedor. Bueno, yo quizás esto es un tema para verlo más profundamente, pero bueno, Porque y de hecho hay que ver claramente qué tipo de operación es para poder darte una... yo puedo, esa es una, y en base a eso yo puedo pedirle ayuda a ustedes para que vean en qué situación está, ustedes como intervinientes, como mis abogados, por llamarlo de alguna manera, yo puedo pedir que se contacten con el abogado del comprador para ver en qué situación está, porque si no es como hablar, yo no soy abogada, con lo cual, digamos, puedo entender hasta cierto punto los códigos, uno Sí, por entiende de supuesto. tanto Ahí escuchar. lo vemos y Ustedes nos no hay ayudan, problema. ¿verdad? Y el tema del cobro, que al final no, si no va a ser en febrero, después de medio año, eso yo estaría mal que yo quiera acelerar el tema porque en realidad los problemas los están teniendo ellos, pero yo ya mi labor, no, eso dependería de si tiene ganas el vendedor. Veámoslo, Delia, porque depende no solo de las ganas del vendedor, depende en qué está la operación, qué tipo de operación es, por qué se han producido estas demoras. No, Ok. tendríamos que verlo ya más En forma específico. personal, pero bueno, pero pasan estas cosas, está bien, está bueno que lo comente, no solamente que ustedes nos ayudan, sino que es muy loco, que empezaste en julio, lo mostraste y estamos en Y a veces, noviembre. y en operaciones con banco me ha pasado que cuando estamos en este tercer caso, cuando intervienen dos bancos, me ha pasado que he estado 8 meses Ah, en una bueno, me tengo que operación. sentir feliz, me tengo que sentir feliz. No, no, feliz, pero pasan Y este tipo de cosas, lamentablemente. Y a veces uno intenta hacer la gestión bien, pero de la otra parte, ¿no es cierto?, que es los ejecutivos de los bancos que intervienen, las empresas externas de los bancos, no es buena la gestión, entonces no es rápida. Entonces ah, te encuentras con una no, muralla. no, claro, no, me digo feliz porque si yo estoy hace 4 meses, entonces no estoy tan mal, tú estabas hace 8, así que era como peor. ¿Ustedes me pueden ver? Porque yo no tengo la cámara. ¿Ustedes me pueden ver a mí? Sí, sí, te vemos. Ah, pues ya, pues yo no veo a nadie Pero más que ustedes lo dos. conversamos para seguir avanzando Gracias, muy y amable. de que... Bueno, la última, ¿no es cierto?, tipo de compraventa es la compraventa al contado con alzamiento. ¿Ya? La operación es una de las, junto con la anterior, ¿ya? Es una de las más, que tienen más, digamos, ay, se me fue la palabra, que se repiten más en la práctica, en definitiva. Eso. Ya, la compraventa al contado con alzamiento es... estamos en una situación, ¿no es cierto?, en que el vendedor tiene una deuda vigente con su banco, por lo tanto tiene que intervenir sí o sí el banco del vendedor, y por otro lado tenemos el comprador, ¿no es cierto?, que compra el contado. Acá, si el comprador compra el contado, el estudio de títulos y la redacción de la escritura de compraventa son de cargo del abogado del comprador, ¿ya? Y acá, súper importante, lo vamos a ver en profundidad después también, pero acá, ¿no es cierto?, el comprador al momento de firmar la escritura tiene que llevar, ¿no es cierto?, los vale vista con que se va a pagar la deuda del vendedor y el saldo va a quedar para el vendedor.
y hay un proceso, ¿no es cierto?, que vamos a ver en detalle también. Hola, discúlpame. Y si la operación no es con un alzamiento y es contado y sin alzamiento, ¿cuánto debería ser el proceso? ¿O qué tan fácil es? Debería ser muy rápido en general, salvo que existiera algún problema con los títulos, ¿ya? Porque si desde que se firma la promesa, o incluso hay algunas operaciones con crédito, o sea, perdón, operaciones al contado, donde no se firma promesa por la rapidez, entonces se firma un cierre de negocio, y en base a eso se establece un plazo para firmar la escritura, y si se revisan los títulos, ¿no es cierto?, en la revisión de títulos, que puede ser lo que se demore, ¿no es cierto?, en recopilar toda la documentación, más el estudio mismo de los títulos, estamos hablando que en un mes podría ser fácilmente tener una operación, si es que no hay ningún problema con los títulos, ¿ya? Obviamente, si hay reparo, nada que hacer y hay que subsanar esos reparos. Bueno, ahora toca ver en profundidad cada una de estas operaciones. Ahora la que nos interesa es compraventa con crédito hipotecario. Así que en primer lugar, bueno, ¿qué implica esto? Esto se otorga a través de un mutuo, que es el préstamo en dinero que realiza el banco a su cliente deudor. Y bueno, como conocimiento general, un mutuo se puede otorgar entre personas naturales, pero lo que nos interesa ahora es el que otorga el banco. Para esto siempre es necesario, bueno, si tienen un interesado, un comprador que les dice, bueno, yo tengo un pie, pero el resto lo voy a financiar con crédito hipotecario, inmediatamente tienen que coordinar la firma de una promesa. O sea, sí o sí es recomendable firmar una promesa en donde se comprometan las partes a celebrar un contrato futuro, que en este caso sería la compraventa. Y también para fijar un plazo para la firma de esta escritura, y la condición, que la condición, lo más importante aquí es que estén los títulos aprobados, y en ocasiones he visto que también las partes dejan la promesa condicionada a la obtención del crédito, es decir, si el comprador no le otorgan el crédito, no se lo aprueba el banco, en definitiva la operación llega hasta ahí sin consecuencias para las partes. O bien no lo dejan condicionado al crédito, y el comprador tiene la obligación de seguir adelante con la venta y ver, en el fondo, ver cómo puede financiar esta operación. Respecto del plazo, acá es recomendable no establecer plazos acotados, porque como estábamos conversando, los procesos varían mucho de un banco a otro. A veces demoran, y depende también de los títulos, que no haya problemas, que no haya reparo. Entonces siempre lo recomendable es establecer como mínimo 90 días. Y bueno, y respecto del precio, que también se determina en la promesa, siempre en UF, determinarlo en UF, ya que los bancos otorgan los créditos en UF, el cual después se convierte en peso de acuerdo a la UF del día de la firma de la escritura. Así que ahí vamos a tener el valor recién en moneda nacional. Así que bueno, por una parte la relevancia de la promesa. Por otro lado, acá interesa que es una hipoteca, porque esto está asociado necesariamente al préstamo en dinero. Aquí lo que le interesa al banco es que si va a prestar un monto importante, es también que el deudor le dé una garantía en caso de que no cumpla, para que el banco pueda sí o sí obtener el cumplimiento de la obligación y en el fondo obtener lo que prestó. Por lo tanto, acá tenemos 3 contratos que intervienen, en el fondo, que tenemos una escritura,
de compraventa, un mutuo, un contrato de mutuo y un contrato de hipoteca. Entonces esto es como el triple, como estos tres actos que el comprador y, bueno, y el vendedor también deben firmar. Bueno, en definitiva, el objetivo de la hipoteca, por lo tanto, es constituir una garantía en favor del banco, que al banco le da derecho a perseguir este bien inmueble en manos de quien esté y pagarse con el bien, que puede ser mediante un remate. Así que esa es como la importancia. Y la hipoteca siempre, bueno, como les decía, se constituye a través de un contrato, por escritura pública, y después sí o sí tiene que estar inscrito en el conservador. Así que si queremos saber, bueno, que después lo van a ver en detalle, si una propiedad está hipotecada, hay que revisar el GP. Ese es el documento que nos va a decir si hay una hipoteca o no. Una consulta, Consuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Daniela, soy Marta López Astrada, ¿qué dicen? Les quería consultar porque siempre uno tiene o sea, cuando hay una compraventa de este tipo, uno va a la promesa, que es lo que nos da la certeza de que la operación se va a hacer o lo que nos resguarda. En el caso de nuestra función como corredores de propiedades, normalmente a mí me ha pasado que si alguno de los, o sea, me ha pasado de que me dijeran que si alguno de los, tanto comprador como vendedor, se arrepintiera de la operación, está la multa, ¿no es cierto?, del 10% del monto de la propiedad, del valor. Sí. Nosotros, en ese caso, ¿qué resguardo tenemos? Porque a mí me han hecho sacar la cláusula de que si uno de los dos se arrepiente, mi comisión se paga igual, ¿no? ¿Es así o no es así? Bueno, eso está como en otro tema, pero no importa. Perdón, nada que ver con la... Pero no importa, Marta. Mire, Pero como que ya nos pasamos el tema de la promesa. lo recomendable es que en la promesa de compraventa, donde ustedes indican la comisión, ¿ya?, no esté solamente la mención de la comisión, es decir, que, ¿no es cierto?, la parte compradora y la parte vendedora se obligan a pagar una comisión del 2% del precio de venta, más impuestos, más IVA. Porque si lo dejamos hasta ahí, ¿no es cierto?, esa comisión o la obligación de cada parte es de pagar la comisión una vez que la propiedad está inscrita a nombre del comprador. Por lo tanto, si la propiedad no se inscribe a nombre del comprador, ustedes no van a tener derecho a percibir esa comisión. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para resguardarlos de ustedes? Es indicar en esa misma cláusula que en el evento, ¿no es cierto?, de que alguna de las partes se desista, ¿ya?, de la compra-venta, van a tener que pagar a título de multa un porcentaje o el doble o el triple o el total de la comisión. ¿Ya? Ahora, ojo que hay dos situaciones que son distintas. Una situación es relativa a si las partes simplemente se arrepienten y se desisten de firmar la compraventa. Y otro muy distinto es en el evento de que exista, ¿no es cierto?, un reparo a los títulos de la propiedad, y en ese caso no se pueda firmar la compraventa, ¿ya? En el último caso, en general, hay un acuerdo de las partes, ¿no es cierto?, de no perseverar con la compra, y si no están los títulos conforme a derecho, no se produce la condición de la promesa, y por lo tanto no surge la obligación de las partes de firmar la escritura, ¿ya? Por tanto, las partes van a poder dejar sin efecto la promesa sin tener que pagar ninguna multa. En el otro caso, claramente, ¿no es cierto?, donde hay una
hay una responsabilidad detrás de las partes, ahí sí, ¿cierto? Es lógico que se establezca ese tipo de sanciones, ¿ya? Esa sería la forma. Ahora, para cobrar eso no es tan sencillo, porque si la parte no quiere pagar esa multa voluntariamente, la única vía que ustedes tendrían para cobrar esa multa es a través de un juicio, lamentablemente. O sea, no podrían tampoco ustedes llegar y retirar los cheques. ¿Y es viable un juicio? ¿Se llega a buen término con un juicio o lleva 1000 años y no se cobra nunca? No, es viable, pero es largo, es un juicio, implica costo, un cierto tiempo. Sí, claro. Angustia. Por supuesto, claro. Quizás Sí. es mejor llegar a un acuerdo. Tal cual. Y nuestro estilo, por lo menos nosotros como legal broker, esa es nuestra recomendación siempre, ¿ya? Tratar de llegar a acuerdo antes de iniciar un juicio. O sea, y en todo ámbito, en todo ámbito. No, por mi parte, a lo que decía Marta, yo tengo una cláusula que dice que en el fondo el que paga la multa, un porcentaje, porque no es el 2% en el caso que fuera, sino es el 10% del 2%, que es distinto, y se le cobra en realidad al que generó el problema, por ejemplo, no sé, porque el que se echó atrás, que dijo, no, o al que no el que salió el crédito, pues se supone que no llegas no llegas a ese punto, a la promesa, sino a menos que lo hayas aclarado que si no se entrega la hipoteca, entonces esto no sigue adelante. Pero si todo se aclaró de antemano, en el fondo uno tendría el derecho de cobrarle el 10% del 2% porque la pega ya la hiciste, Daniela. La pega uno ya la hice, le puso tiempo, le puso inversión, o sea, le puso uno, si yo tuviera que pagarle a Legal Broker para que se encargue de todo, yo tengo todo armado, y después ya no, en realidad el dueño se arrepintió, y en realidad uno no sabe por qué se arrepintió. En esta situación hay una responsabilidad detrás de quien tiene un contrato y después lo incumple. Que no es lo mismo en el caso que yo le digo del estudio de título, ahí no hay una responsabilidad detrás. ¿Ya? Esa es la diferencia, y por cierto, corresponde. Y lógico. Listo, muchas gracias. Perdón la interrupción. No hay problema. No hay problema. Bueno, continuando con la compraventa con crédito hipotecario, una vez suscrita la promesa, corresponde hacer el estudio de título. Por lo tanto, hay que aportarle todos los documentos al banco, porque es el banco quien va a realizar el estudio de título. Normalmente ellos emiten un listado de los documentos que necesitan, y hay que ir revisando si algunos corresponden o no, porque no es un listado taxativo. A veces son listados tipo y hay documentos que no corresponde presentar, entonces no hay que complicarse cuando uno vea algo como tú, me están pidiendo algo que no, ¿de dónde lo saco? No hay que preocuparse, simplemente se omite y se presenta lo que corresponda. Ahora bien, dependiendo de la situación de la propiedad, porque cada propiedad tiene su historia, puede el banco solicitar más documentos. Por lo tanto, en primer lugar se presentan los documentos básicos para que éste comience el estudio de título, y después estar atento a la aprobación de los títulos, o bien si es que el banco presenta reparos y solicita más documentos o alguna gestión en particular por alguna situación que no esté como totalmente que cuadre o que estén todos los actos legales que correspondan. Esta parte es importante porque va a determinar cuánto se va a demorar este proceso de venta. Cuando están todos los títulos ok y el banco no emite reparo, un estudio de título podría estar perfectamente listo en un mes, estar firmando escritura y posteriormente el ingreso en el conservador. Pero cuando hay reparos, claro, ahí ya va a depender de la naturaleza del reparo, en primer lugar, y si es que es algo fácil de subsanar y rápido, o si ya requiere hacer otras gestiones en notarías y conservador para que esto se subsane.
Así que bueno, siempre es el banco quien realiza el estudio de título. Ahora, una vez que está aprobado, como les decía, el banco avisa que los títulos fueron aprobados y que se va a proceder a la redacción del borrador de escritura. Acá también es recomendable estar muy presente el corredor, digamos, en que esto sea rápido, así que estar revisando día por medio o una vez a la semana que el borrador esté listo, y si no, estar preguntando al banco cuándo creen que puede estar listo, que den una fecha estimada. Eso ayuda a acelerar un poco las cosas, y una vez que emite el borrador, el banco se lo va a enviar a su cliente, al comprador, y ahí es ideal que también que ustedes estén copiados en el correo, o el abogado a cargo, para que también puedan revisarlo y también enviarlo a la otra parte para que revise la escritura. Porque aquí, como les digo, va a contener la compraventa, el mutuo y la hipoteca, que el mutuo y la hipoteca es importante que lo revise bien el comprador. Y bueno, obviamente revisar muy bien los datos, que el precio corresponda al que se firmó la promesa, etc. Acá, bueno, el banco, cada banco trabaja con su notaría, así que el ejecutivo ahí les va a avisar, bueno, la escritura está disponible en la notaría tanto, a partir de hoy o de mañana, así que ahí pueden acercarse a firmar. No es necesario que las partes firmen al mismo tiempo, pueden ir en días distintos, y como les decía Daniela en un comienzo, lo recomendable es que firme primero el comprador, y para que deje también el pie, o sea, el palevista por el pie, mediante instrucciones notariales. Aquí es importante hacerles presente que las instrucciones notariales no las redacta el banco solo redacta la escritura, por lo tanto correspondería al comprador la redacción de las instrucciones notariales con ayuda de su abogado, por el saldo de precio. Una consulta, disculpe. En este aspecto, acá cuando es ese proceso del banco con crédito hipotecario de esta transacción, creo que me aclare, ¿es verdad o no cierto que el comprador tiene que firmar justo antes de fin de mes porque después todas las tasas cambian? ¿Es verdad o es mentira? Lo que no entiendo el por qué. Si ya el cliente firmó el compromiso, ya tiene su tasa, tiene el préstamo aprobado, no entiendo, por favor. Sí, eso es así porque en el fondo en el mutuo se establecen las tasas, cuál va a ser el monto del dividendo, el monto del interés, la tasa de interés, todo eso se determina de acuerdo a la UF del mes presente. Entonces, si pasa el tiempo y cambiamos de mes, hay que renovar y actualizar y recalcular todos esos montos. Y las políticas, además de los bancos, es esa, o sea, si pasa del mes, cambia totalmente las condiciones del crédito, porque la oferta que hace el banco en definitiva tiene una vigencia, ¿ya? Ahora, actualmente, ¿ya? Por las condiciones que hoy día se están dando, ¿no es cierto?, de otorgamiento de crédito por parte de los bancos, incluso hay algunos bancos que están cambiando tasas cada 15 días, ¿ya? O sea, respetan no 30, sino que 15 días la tasa, y si no, pasa a otra tasa, ¿ya? Eso lo hemos sabido de las operaciones actuales, ¿ya? Con las condiciones de hoy. Que obviamente es mucho más apremiante para los compradores ir avanzando rápido en la operación. Pero cuando llega la escritura no informa al ejecutivo, tiene que firmar justamente por eso. Yo me he enterado porque los colegas mencionan, te dicen, pero yo no sabía que había que firmar hasta el día 30. Es que claro, en general, el ejecutivo cuando manda el borrador, ¿y qué pasa? Cuando mandan el borrador el día 28, ahí generalmente avisan, tienes 48 horas para firmar, ¿ya? Si no lo mandan así,
lo mandan con más tiempo, por lo tanto no está ese apuro, ¿ya? Pero sí, o sea, efectivamente es así, ¿ya? No sé quién está con el nombre. Tenía una Gracias por la aclaración, Daniela. Es muy interesante. Es muy interesante la pregunta que hizo ella, que no sé cómo se llama, porque en este caso, en el caso de la transacción que está... ¿Cómo? Mi nombre es Silvana. Silvana, porque en el caso ahora, con todo lo que ha pasado, de repente, inclusive con esta escritura que la cual yo mencioné, lo que pasó tanto tiempo, pasaron tantas cosas, que inclusive lo que me dice el vendedor, y ahí digo, qué responsable, ¿cómo lo resuelvo yo desde mi lugar de corredora? Porque, claro, quiere cambiar los valevistas, los valores son distintos, pero el UF capaz es distinto, entonces yo ahí como que medio me abro, o digo que tiene que conversarlo con el banco que corresponde, porque en realidad los cálculos los tiene que hacer el banco, que fueron los que finalmente hicieron toda la transacción económica en el fondo. Eso es lo que yo transmití. Claro, pero por sé eso es importante determinar qué tipo de operación es, porque si en esta operación solo intervinieron los bancos, banco del comprador y banco del vendedor, hay una responsabilidad de los bancos, y son los bancos, y sobre todo el banco del comprador, el que lleva el proceso, ¿ya? Entonces al banco del comprador tú le puedes exigir, y el comprador como cliente puede exigir. Pero si es una operación al contado, ¿ya? Donde el comprador compra al contado y el vendedor tiene una deuda vigente, bueno, ahí quien lleva el proceso adelante es el abogado del comprador, ¿ya? Entonces, ahí existen, ¿no es cierto?, otros plazos asociados, porque no es lo mismo la gestión entre bancos que la gestión que hace, ¿no es cierto?, la notaría. Ahí lo vamos a ver en detalle cómo es el proceso de la compraventa con nacimiento del contado, ¿ya? Pero hay otro tipo de proceso que se puede efectivamente retrasar. O sea, los bancos se demoran en resolver. Entonces, por eso es súper importante determinar qué tipo de operaciones, qué pasó en esa operación, porque no... Eso es importante para saber cómo podemos dar solución o apoyar, ¿ya? Ok. Hay alguien que aparece como Asus, que tiene la mano levantada, no sé si... Es Marta, creo. Creo que es Marta. Ah, ya, perfecto, que tenía la mano levantada. Después, sí. Ah, ya, perfecto, Marta. Bueno, como les contaba respecto de las instrucciones que corresponde enviarla, así que ahí se determina el monto del pie, y los bancos acá no firman instrucciones, son solo las partes. Por último, bueno, acá se va a cerrar posteriormente, luego de que firman las partes, va a firmar el banco. Así que esto también es otro, también les recomiendo tener paciencia, porque el banco no es que vaya con las partes a firmar ni firme el día siguiente, acá pueden también pasar algunos días. Así que es importante que el comprador le avise a su ejecutivo que ya ambos han concurrido a firmar, para que el banco vaya lo antes posible. Y respondiendo a la pregunta de que a nombre de quién se inscribe el dominio de la propiedad, aquí aclararles que siempre se inscribe a nombre del comprador. O sea, él siempre va a adquirir la propiedad y va a ser el dueño. No va a ser el banco, como se cree popularmente, que la propiedad queda a nombre del banco porque prestó el dinero. No, eso no es así, para que quede claro. Después, respecto a los gastos operacionales del crédito hipotecario, obviamente el comprador tiene que asumir todos los gastos, como ocurre en todas las operaciones, los gastos notariales, pagarle al abogado para que haga el estudio de título, por ejemplo. Como acá lo hace todo el banco, hay que pagarle a los gastos, como en primer lugar la tasación. Posteriormente tiene que pagar el estudio de título, el borrador de la escritura,
y finalmente provisionar los fondos para que se practique la inscripción en el conservador. En primer lugar, se va a tener que entregar los fondos para la tasación, y posteriormente la escritura. Ahí va a firmar un documento aparte de la escritura, que es respecto de las condiciones del banco. Se va a pagar el impuesto al mutuo, que normalmente se deja mediante un cheque o transferencia directa a la notaría, y ellos se encargan de pagar este impuesto a Tesorería General de la República. Y bueno, y los gastos notariales por la escritura y instrucciones. Luego, cuando esta ya pasa al conservador, el comprador tiene la carga de pagar su inscripción. Bueno, finalmente, cuando ya la escritura se encuentra en proceso en el conservador de bienes raíces, una vez terminado, el conservador va a emitir los documentos, es decir, la copia de inscripción con vigencia, más el GP, el certificado de hipotecas y gravámenes, lo que permite que con esos documentos el vendedor pueda cobrar, o sea, pueda retirar el valevista, o los valevistas que se hayan dejado en notaría mediante las instrucciones notariales. Y también al corredor, en caso de que haya dejado su comisión, bueno, claro, que haya dejado la comisión puede haber sido tanto en la promesa como en la compraventa, ahí depende de cómo trabaje cada uno de ustedes. Pero, ¿puedo hacer una pregunta respecto de las instrucciones? ¿Qué responsabilidad le cabe al corredor si las instrucciones fueron realizadas por el banco del comprador, en el caso que hubiera un error en el tema de las instrucciones y en el tema de la escritura? ¿Cabe alguna responsabilidad del corredor? como te decía, el banco no redacta las instrucciones, solamente la escritura. Por eso es responsabilidad del comprador, obviamente con la ayuda de su abogado, enviar estas instrucciones. Ah, ok. Sí, en realidad en este caso la hizo el abogado del comprador. Entonces a mí no me queda ninguna responsabilidad como corredor en el fondo. Delia, en la mayoría de los casos, los corredores de propiedades, como parte de la gestión del corredor de propiedades, emiten las instrucciones notariales, ¿ya? Eso es la generalidad de los casos, ¿ya? Acá, si había un abogado del comprador, ¿no es cierto?, interviniente en la operación, claramente él redacta las instrucciones. No cabe esa responsabilidad. Pero en general, nosotros tenemos muchos clientes y la mayoría de los clientes emiten ellos las instrucciones notariales como parte de la gestión de corretaje. Pero el banco nunca decir mucho, pero en la mayoría de los casos el banco no emite instrucciones. Me pasó una sola vez que las emitió. Claro, en el fondo podría ser que no las haga el banco, que las hace el abogado del comprador, pero a mí no me preguntaron nada. Digamos, se manejó el abogado con las instrucciones como a él le pareció y no me preguntó nada. Por eso, como yo sé que un poco la función del corredor es hacer las instrucciones para que se presente en la valevista, pero eso preguntaba qué responsabilidad me compete en el fondo. Nada, sí, claro, en el evento de que el abogado del comprador sea el que redacta las instrucciones, tu responsabilidad como intermediaria, ¿no es cierto?, es enviar esas instrucciones al vendedor, que el vendedor las apruebe, y una vez que está aprobado, bueno, quedan listas y se firma. Muchas gracias. Sí. Bueno, y respecto a la comisión, ahí si a ti te acomoda, puedes dejar tu comisión en instrucciones aparte o pedirle al abogado que incorpore los cheques por la comisión. Ahí te recomiendo un poco tú llevar la operación en ese sentido, o sea, resguardarte de tu pago en el fondo. Claro, sí, que no quedó en la promesa. Claro. Lo que pasa es que muchas veces
cuando uno quiere dejar vale vista para resguardarse el cobro de la comisión, lo que termina pasando es que ellos no te quieren dejar vale vista, te dejan un cheque, y con el cheque no te puedes asegurar el cobro, porque te puede inclusive estar rechazado o no tener fondos para el final de la operación. Sí, ahora, en la mayoría de los casos se dejan cheques, porque el vendedor, ¿no es cierto?, va a esperar necesariamente los fondos del pago del precio para poder pagar la comisión, en general, ¿cierto? Entonces, por esa razón se deja cheque. Claro, lo ideal sería que dejaran un vale vista y ustedes aseguran que están los fondos, pero la verdad que en la práctica es difícil que ocurra eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, yo. Ah. Perdón. ¿Sí? Mariela Campos por acá. Me sucedió que firmé una promesa y esa promesa caducó porque al comprador le cambiaron las condiciones bancarias, digamos en lo que es el crédito, la tasa, los años de pago, todo eso. Ahora, esa promesa, y ahora el comprador se evaluó en otro banco porque era un canje. ¿Qué pasa con esa promesa y esas instrucciones notariales que quedaron ahí? ¿La promesa decía algo referente a la obtención del crédito? No. Era O sea, ya caduca nomás y uno puede, si quiere, tomar otro comprador. Es que depende de lo que diga la promesa. Habría que revisar la promesa, no te podría contestar de forma absoluta, ¿ya? Habría que revisar en qué forma está redactada esa promesa para ver si... Ahora, ¿qué es lo que dicen las partes? El comprador va a buscar otro banco, hay un acuerdo entre las partes de seguir adelante con la operación esperando al comprador, o simplemente el vendedor no quiere seguir adelante. No, el vendedor sí le dio un mes más. Ya. Eso, si le dio un mes más, es súper importante que quede en un anexo de contrato de promesa compraventa donde se prorroga, ¿no es cierto?, expresamente el plazo por 30 días corrido. Eso es súper importante, porque cualquier otra, si no existe ese acuerdo por escrito, efectivamente puede haber responsabilidad para el comprador y el vendedor podría eventualmente exigir algún tipo de multa. Ya. Entonces, llegaron a este acuerdo, que ese acuerdo se concrete en un anexo. Ya, y si el anexo no está, porque el comprador no quiso, la corredora del comprador no nos quiso enviar un anexo de prórroga. Es que Y está exigiendo que le enviemos los papeles para el estudio de título, todo. extraño, porque el mayor interés del comprador debería ser firmar un anexo para asegurarse, porque era el que está en incumplimiento. Y la vendedora tiene las letras notariales en el banco y ella quiso, o sea, en la notaría, ella quiso retirarla, ella tiene las letras notariales firmadas por las multas y eso, y ella quiso retirarlas de la notaría y no le permitieron porque estaba de la otra parte, del comprador. El comprador quiso retirar los cheques de notaría. El vendedor. Ah, no, porque claro, si a ver, la única condición que se establece en las instrucciones para retirar los documentos es que la propiedad esté inscrita a nombre del comprador. Si eso no está, no se produce, la única forma de retirar esos documentos es de común acuerdo por ambas partes, a través de que vayan ambos a la notaría y al mismo momento y liberen los documentos, o bien que se suscriba una resiliación de la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Es dejar sin efecto la promesa. Esa es la única forma en que el notario les va a entregar los documentos. ¿Cómo se hace una resiliación de la promesa, Daniela? Un contrato que se suscribe entre ambas partes en notaría. Ok, gracias.
el tema con este caso es que como vendedor, si tú vas por la parte vendedora, tú le Sí. puedes decir, oye, vendedor, ¿no es cierto? No, perdón, comprador, yo quiero suscribir un anexo de contrato porque usted va a tener un plazo de 30 días. O sea, no le voy a entregar ningún documento mientras usted... Y además, ¿por qué entregar documentos? No debería haber estado entregado toda la documentación. Si hay una responsabilidad del comprador de que él cambió de banco, no el vendedor. Entonces el vendedor no debería tener que incurrir en todos los gastos nuevamente. Entonces, Eso es lo que... La primera vez no hice ningún gasto porque ya sabía que la operación no iba a llegar a ni un puerto, como iban sucediendo las cosas. Entonces yo no saqué documento, pero ahora lo saqué. Y me piden, por ejemplo, la propiedad tiene 5 años de construida, digamos, de entregada, y me piden los documentos de 10 años. O sea, yo tengo que ir y buscar las escrituras del 2000. Es normal que te pidan eso, los bancos. Por supuesto. Si el tema ahí... ¿Cuál es su nombre, disculpa? Mariela. Mariela. El tema ahí, Mariela, es primero, antes de entregar cualquier documentación, yo me aseguraría con la firma del anexo. O sea, porque imagínate, va a pasar cuánto tiempo, imagínate el banco del comprador, el nuevo banco se demora 6 meses, no sé, estoy exagerando. Claro. Imagínate, no hay nada certero, entonces, no, yo te recomendaría eso, ¿ya? Ahora, si quieren, Ya, okay. Y hablar con las partes, eso también lo podemos ver en forma personal, ¿ya? Pero Okay. así, te recomendaría eso, por lo menos, ¿ya? Ok, muchas gracias. Bien. Pasamos entonces, terminamos la compraventa con crédito hipotecario, y ahora vamos a pasar a la otra figura, que es la compraventa al contado con alzamiento, ¿ya? ¿Cuál es el supuesto acá? Que el vendedor tiene una deuda hipotecaria vigente con su banco, ¿ya? Y cuando tenemos esa situación, ¿ya? Esa situación la podemos advertir al momento de captar la propiedad, ¿ya? Preguntándole al vendedor, vendedor, ¿usted tiene deuda? ¿Tiene una hipoteca en la propiedad? Y el vendedor en general, ¿no es cierto?, sabe que tiene pendiente el pago de los dividendos. Hay 2 documentos que son clave, ¿ya?, en este caso, y que son parte del estudio de título, ¿ya?, que es la liquidación de deuda del banco y el certificado de hipoteca y gravamen. El certificado de liquidación de deuda es un documento que emite el banco del vendedor, donde aparece, ¿no es cierto?, explicitado cuál es la deuda vigente. O sea, a esta fecha, el vendedor debe, ¿no es cierto?, 3.000 UF, por ejemplo. Este monto, ya, es súper importante que ustedes ojalá lo tuvieran claro al momento de fijar el precio de venta. ¿Por qué? Porque siempre el precio de venta tiene que alcanzar a cubrir el monto de la deuda, ¿ya? Si el precio de venta es 3.000 UF y la deuda son 5.000 UF, o sea, no hay ninguna posibilidad de que esa operación tenga efecto, salvo, ¿no es cierto?, que el vendedor pagara la diferencia directamente con el banco, ¿ya? Así que eso es bien importante, que siempre traten de averiguar si es que alcanza con el precio de venta a pagarse la deuda que tiene vigente el vendedor. ¿Cómo se define, ¿no es cierto?, si una operación es con alzamiento o no? Bueno, mirando, ¿no es cierto?, el GP, el certificado de hipotecas y gravámenes, y acá aparece, ¿no es cierto?, la hipoteca a favor del Banco Santander Chile, y la prohibición a favor del Banco Santander Chile. Además acá aparecen embargos, ¿ya? Cuando aparece un embargo, ojo, gran problema, necesariamente, o sea, la operación se va a caer, ¿ya? Salvo casos muy puntuales
en que sea el banco el que, del mismo crédito hipotecario u otro banco, el que haya, ¿no es cierto?, solicitado el embargo, porque ahí en algunos casos, en algunas operaciones, dependiendo de las condiciones, se puede pactar con el banco, ¿no es cierto?, acreedor, que comparezca la escritura autorizando esa venta y se produzca el alzamiento de ese embargo dentro de la misma operación. Pero eso es bastante es excepcional, ya no es la regla, para nada. Y acá tenemos un ejemplo de un certificado de liquidación de deuda. ¿Ya? Acá nos indica, ¿no es cierto?, este certificado. Siempre, ojo, revisar la fecha que tiene el certificado, la fecha de emisión del certificado. Tiene que ser un certificado de emisión reciente. Y acá nos indica que el valor, ¿no es cierto?, el total adeudado y el total a pagar en moneda. Y acá hay una referencia que están en casi todas las liquidaciones de deuda, o que todos los bancos lo establecen como requisito, que es, dice, en caso de operar con carta de resguardo de otras instituciones, debe previsionarse el equivalente a 3 dividendos. ¿Ya? Eso lo voy a explicar ahora. ¿Quién realiza el estudio de títulos en este caso, cuando estamos frente a una compraventa al contado? Y quien redacta la escritura de compraventa es el abogado del comprador. ¿Ya? Eso por regla general, las partes podrían pactar algo distinto, pero en general es el comprador el que tiene a cargo, ¿no es cierto?, el estudio de títulos y la redacción de la escritura. Y es necesario, dentro de este proceso, cuando estamos en este supuesto de compraventa al contado con alzamiento, solicitar algunas cláusulas al banco alzante, que me acuerdo, Silvana, tuvimos una operación así con el Banco de Chile. Se solicitan ciertos documentos, ¿no es cierto?, la cláusula de alzamiento, la personería, las instrucciones notariales, formato de instrucciones notariales de ese banco, y las indicaciones, ¿no es cierto?, que ese banco da para la firma. Cada banco tiene sus propias cláusulas, sus propias instrucciones, por lo tanto, van variando de uno a otro, y estos documentos se van incorporando en la escritura, o son instrucciones notariales que se emiten, ¿no es cierto?, por el abogado del comprador, y muy relevante siempre mantener, ¿no es cierto?, esos documentos tal como están, hacer las mínimas modificaciones posibles, porque esto luego va a la revisión del banco del vendedor. Y las instrucciones notariales que se firman, que son de acuerdo al formato que envía el banco, establecen o se dejan en custodia del notario a través de estas instrucciones 2 valedistas, al menos, ¿ya? Un valedista que es por el monto de la deuda, ¿cierto?, que aparecía en el certificado de liquidación, y este monto de la deuda tiene que incluir una provisión de 3 dividendos, ¿ya? Este valedista va dirigido al banco alzante, ¿ya? Y el valedista por el saldo que va dirigido al vendedor. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no basta con que el valedista se emita solamente por el monto de la deuda, sino que siempre tiene que agregarse una provisión que se exige por parte del banco, y que se descuenta, ¿no es cierto?, el precio de venta. No es que sea una provisión extra ni nada, se descuenta, y el saldo que queda para el vendedor. Si luego, ¿no es cierto?, de la inscripción de la propiedad, el banco se hace pago de la deuda y resulta que hay un saldo a favor del vendedor, el banco devuelve ese saldo a la cuenta corriente del vendedor, o a través de un valedista. ¿Cuál es el proceso de la compraventa al contado con alzamiento? Bueno, las partes firman la escritura, ¿no es cierto? En la firma de la escritura, el comprador va con al menos 2 valedistas, se dejan con instrucciones, ¿no es cierto?, de acuerdo al formato del banco en notaría, y acá surge un proceso que lo lleva adelante la notaría, y en la notaría, ¿no es cierto?, tenemos que informarle como corredores cuál es el proceso, o a quién la notaría tiene que enviar los documentos. ¿Qué documentos? La notaría, una vez que las partes firman la matriz de la escritura, la notaría
envía la matriz firmada por ambas partes, la copia de las instrucciones notariales, la fotocopia de los valevistas y el certificado de hipoteca y gravámenes, y lo remite al banco alzante, que es el banco del vendedor, ¿ya? Una vez que le llega, lo recibe por parte de la notaría el banco alzante lo revisa a través de una revisión que es primero legal, de todos los documentos, ¿no es cierto?, de que estén las cláusulas conforme a los formatos que el banco entregó, y una revisión comercial, es decir, se revisan los valevistas para verificar que efectivamente alcanza a cubrir el valevista la deuda del vigente del vendedor. Si está ok, ¿no es cierto?, el banco procede a la firma de la escritura. Si no, ¿no es cierto?, el banco emite algún reparo que hay que subsanar. Ese reparo puede ser legal o comercial. Puede ser legal y en ese caso quizás las partes tendrán que firmar otras instrucciones, modificando las instrucciones anteriores, o bien un reparo comercial en que es como la pesadilla, ¿no es cierto?, de ese tipo de operaciones, en que si el monto del valevista no alcanza a cubrir la deuda, el banco lo que exige es que, bueno, las partes tendrán que ir nuevamente a notaría, retirar los valevistas, generar nuevos valevistas y firmar nuevas instrucciones, y eso recién va al banco nuevamente. Entonces el proceso se puede alargar bastante. Desde que firman las partes hasta que el banco revisa y emite, ¿no es cierto?, la aprobación de los documentos o el reparo, puede pasar fácilmente un mes, ¿ya? Y luego de la firma del banco alzante, se produce el cierre de notaría recién y se puede ingresar al conservador. Ingresado al conservador, Delia, ¿tenías una consulta? No te quería interrumpir porque pensé que lo ibas a decir ahora, era el tiempo que tardaba desde que pasó eso, de todos los reparos, de las instrucciones mal hechas, cuánto tiempo podía pasar desde que aprueba el banco finalmente los papeles del vendedor hasta que sale del consejo. Depende de cuánto tiempo te demores en subsanar esos reparos, y depende de qué conservador sea. Hay conservadores que son más rápidos que otros, entre comillas. El conservador de Santiago generalmente se demora como 3 semanas, un mes, está demorando hoy día en emitir la inscripción. El conservador de San Miguel se demora 4 meses. Concón se demora un mes. Así, entonces es súper relativo, ¿ya? La inscripción, sí, muy relativo. Y una vez que está inscrita, ¿no es cierto?, la propiedad a nombre del comprador, bueno, se produce el pago del precio al vendedor a través de 2 hitos, ¿no es cierto?, que es bueno, podemos liberar la instrucción notarial, donde está el valevista dirigido al banco y al vendedor. El vendedor puede retirar su valevista, y súper importante la otra parte, es avisarle al banco, ¿ya? Y ahí su labor como corredor es súper importante. Terminada, ¿no es cierto?, la inscripción, hay que avisarle al banco del vendedor de que está inscrito, hay que enviarle los documentos, la copia de inscripción de dominio y el GP, ¿no es cierto?, al banco del vendedor, y con eso el banco puede ir a retirar el valevista, hacerse pago de la deuda, y recién ahí el vendedor va a quedar, ¿no es cierto?, liberado de la deuda y de pagar dividendos, ¿ya? Hasta ese momento el vendedor tiene que seguir pagando dividendos. Eso también es muy importante, ¿ya? Hasta ese momento, hasta que termine y se liquida la deuda, recién el vendedor puede liberarse del pago, Conservador. porque de lo contrario puede haber una diferencia, ¿no es cierto? Se puede producir una diferencia que haga que el banco rechace el valevista. Si hay un saldo a favor del vendedor, el banco siempre se lo devuelve, ¿ya? ¿Y quién le avisa al banco de que ya se puede ir a cobrar el tema del levantamiento? ¿Quién le avisa? Porque nosotros es como que a veces quedamos un poco afuera del Claro, por proceso. eso, claro, en este caso, ¿no es cierto?, hay un abogado del comprador que está a cargo de la escritura, del estudio de títulos primero, de la redacción de la escritura, pero resulta que el abogado del comprador es abogado de la parte del comprador, no tiene ningún interés en avisar al banco del vendedor.
Por lo tanto, ahí la figura y el rol de ustedes como intermediario es esencial. O sea, que ustedes, ¿no es cierto?, estén a cargo de la operación, preguntando al abogado del comprador si el abogado va a hacer ¿no es cierto?, el seguimiento. Y, bueno, una vez que esté lista, ustedes, ¿no es cierto?, dar aviso al vendedor o al banco del vendedor directamente, ¿ya? Si es que tienen el contacto. Eso sería lo ideal, ¿ya? Porque efectivamente pasa, Delia, como tú dices, o sea, ustedes pueden perder el control de la operación y el abogado del comprador no tiene ningún interés en avisar al banco. Gracias. De nada. Eso es por hoy la capacitación. Consulta, Daniela, antes que termine, por favor. En relación a la escritura, ¿el cliente, comprador y vendedor pueden tener la escritura o ellos pueden tener la escritura después de que ya se inscribió en el conservador, porque ya está firmada? ¿En qué momento se entrega la escritura? Ya, cuando interviene un banco, cuando el comprador adquiere con crédito hipotecario, el banco envía la copia de la escritura a la parte compradora, ¿ya? Esa es la política de la mayoría de los bancos. O sea, se termina el proceso, se inscribe la propiedad, se paga el precio al vendedor y el banco envía a través de correo físico, ¿no es cierto?, la copia de la escritura al comprador, ¿ya? Eso puede demorar, ¿ya? Algunos bancos, lo he visto cada vez más, envían en formato digital, ¿ya?, a través de correo electrónico, pero solamente al comprador, que es su cliente. Por lo tanto, para que el vendedor acceda a una copia, tiene que pedirle, ustedes ahí como intermediario, pedirle la copia al comprador para poder empezar al vendedor. Y eso se hace una vez que la propiedad está inscrita en el conservador. Antes Sí. No puede No. ser antes, porque si No. ya está firmada por todos. Sí, pero en general, como el banco lleva el proceso, el banco es el que accede a la copia, la notaría le manda directamente la copia al banco, no pasa por nadie más. Por lo tanto, como ese es el protocolo del banco, es muy difícil. Creo que en una oportunidad logramos que nos mandaran antes la copia, pero por buena voluntad del ejecutivo, ¿no? ¿Ya? En cambio, cuando es una operación al contado, bueno, ahí sí uno accede a la copia rápido porque la notaría se la manda al abogado del comprador. Ya. Gracias, Daniel. No va a ingresar al conservador. Hay algunas preguntas en el chat, parece, Fanny. ¿Cuáles son las principales causas de reparos que se dan en el proceso de inscripción al conservador? Pregunta Mario. Mira, en general, la mayoría de los reparos son de tipo formal, es decir, que hay un error en la escritura referente a un deslinde que se individualizó mal, el root que estaba mal del comprador, que donde decía oriente dice poniente, ese tipo de errores, ya que son subsanables a través del mismo banco, si es que interviene el banco, o del abogado del comprador, ¿ya? Salvo que exista algún tipo de reparo que sea de fondo, ¿ya? Que en ese caso el reparo de fondo puede ser subsanable o no, ¿ya? Un reparo que es bastante recurrente es que exista, ¿no es cierto?, una distinta dirección actual en la propiedad, ¿ya? Por ejemplo, que según el certificado de número actual haya cambiado el nombre de la calle donde está ubicada la propiedad y que eso no se haya incluido en la escritura. Entonces, claro, el conservador verifica o que, por ejemplo, hay algún tema con el rol de la propiedad donde no está claro, donde hay un error, por ejemplo, en el título, o sea, en la escritura anterior aparece un rol y resulta que hoy día aparece con otro rol, por ejemplo. Ese tipo de errores que son de fondo, que pueden ser subsanables o no. ¿Ya? Yo diría que son los más comunes, no sé si te ocurre algún otro, pero en general eso.
Ahora nos ha pasado que los errores, los reparos de fondo subsanables, en general se han dado cuando no hay un estudio de títulos previo. ¿Ya? Daniela, una consulta adicional. Mire, justo ayer me pasó algo, una observación. Terminé una transacción y esta señora, la clienta compró con crédito hipotecario y subsidio. Ya tengo el GP, sale la provisión del banco, pero no pusieron la prohibición del servicio que se tiene que vender en 5 años. Ahora, ese reparo, ¿es un reparo en la escritura, un reparo en el GP? ¿Eso cuál sería el problema ahora? Porque no está restringido, no sale en el GP. Y para cobrar subsidio te piden que esté inscrita con esa prohibición en el GP. Habría que revisar la escritura, ver si está esa previsión en la escritura, y por qué no se inscribió en su momento en el conservador, solicitar la inscripción en el conservador ahora, quizás. O sea, la transacción terminó justo ayer, yo revisé el GP contenta, veo prohibición del banco, pero no sale la prohibición del servicio. Y el servicio te exige que esté inscrita en el GP para que pueda pagar el subsidio. Si está esa prohibición en la escritura, lo más probable es que no se haya solicitado la inscripción en el conservador. El banco. No sé con qué operación, o sea, de qué forma compró el actual vendedor. Con crédito hipotecario y subsidio. Ya. Claro, o sea, que el banco no haya solicitado la inscripción. Exactamente. ¿Y eso es más ligero o hay que cambiar nuevamente todo el proceso finalizado? ¿Se va a volver a abrir? Es que depende, porque habría que ver si es que hoy día se puede inscribir presentando esa misma escritura en la prohibición. Ah, ya. Ya, voy a... Le mandé un correo al ejecutivo, no sé, todavía no me responde. Ya, gracias, Dani. ¿Tiene la autorización para vender? ¿Cuál autorización? Porque, bueno, es que depende, si no está inscrita la prohibición, quizás no procede. No sé. El GP, la escritura, el dominio, todo salió, pero lo único que el GP, yo hice esa observación, no figura la restricción del servicio, lo que debió poner, está prohibido enajenar el crédito. ¿Está completada la operación? ¿Está inscrita ya a nombre del comprador? Sí, a nombre del comprador, el banco también, prohibido enajenar, vender a favor del Banco Santander, la hipoteca, la prohibición, pero no salió. Claro, habría que preguntarle al banco, sí, efectivamente, tal como lo hiciste. Sí. Perfecto, gracias, Daniela. ¿Alguna otra consulta? Yo, Danielita, es que me quedé con la duda cuando dijiste que una de las cosas que costaba subsanar y que reparaba el conservador era el tema del rol. En un caso así, ¿a dónde hay que recurrir cuando hay distintos roles y no tienes el definitivo? Depende, pero en general quien resuelve ese tema es el Servicio de Impuesto Interno. Perfecto. Entonces al Servicio de Impuesto Interno hay que llevarle como toda la documentación para que lo resuelvan ellos, ¿cierto? Depende del tipo de problema con el rol, pero en general sí. Claro, porque fíjate que estoy con un tema con una parcela que me llegó el certificado de dominio y aparece un rol. En la escritura aparece rol en trámite y aparece un rol matriz, tercer rol. Bueno, al final, googleando, tengo 4 roles distintos para la misma parcela. Y ahí estoy como detenida. Tiene que haber habido una subdivisión de esa parcela. Ah, de una, claro, porque este era un loteo y se subdividió en 24 parcelas. Pero tengo 4 roles. Claro. ¿Y has sacado certificados de avalúo respecto de cada uno de esos roles? ¿Y te aparece lo mismo? Me parece que no existe. No existe, no sé, un show. De hecho, hoy día voy a verlo nuevamente, hablar con algún vecino si él puede hacerlo. No, tendría que existir un certificado de asignación de roles emitido por el Servicio de Impuesto Interno. Ah, ya, qué bueno. Certificado de asignación de roles. Roles emitido. Estoy igual que la Mariela apuntando. Ya, muchas gracias, Danielita, te pasaste. Muchas gracias.
No sé si alguien más tiene alguna consulta. Qué bueno que por lo menos hartos pudieron... Yo Danielita, la última, que ahora que me acordé que justo, bueno, otra chica preguntó cuando estábamos hablando de las instrucciones notariales, donde la mayoría de los socios de EasyPro la hacíamos nosotros como corredores. ¿No? ¿En qué momento nosotros le hacemos llegar la inscripción notarial cuando vamos a acompañar a los clientes a firmar notaría? ¿Las instrucciones al notario? Porque el banco es quien le envía la escritura al notario, ¿cierto? Sí, sí. Ah, perfecto, ya, ahora entendí. Perdón. El ejecutivo le dice, ¿no es cierto?, al comprador está disponible la escritura para la firma en tal notaría. Que ustedes, claro, tienen que emitir, ¿no es cierto?, las instrucciones notariales. Lo ideal es que, porque el banco no se preocupa de las instrucciones, lo ideal es que, como ustedes saben la notaría, llaman a la notaría y preguntan a quién le tengo que mandar instrucciones notariales para la firma del Banco Santander. Perfecto. Y van a dar el contacto directo, ¿ya? Salvo que venga, ¿no es cierto?, del mismo correo del banco, a veces ponen el contacto de la persona que los va a atender en notaría. Muy bien, muchas gracias. Y ahí mandan las instrucciones y ahí la notaría las tiene así al momento de la firma de la escritura. Juani, ¿estamos, parece? Está silenciada. Perdón, ahí me di cuenta. Ya estamos, a los que están diciendo en el chat que no pudieron ingresar a horario, no se preocupen que la estamos grabando, así que después se las mando por mail para que la puedan ver desde el principio. ¿Nadie tiene alguna otra duda? Nada. Todo claro. Estamos. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Chicas, un placer, como siempre. Mil gracias por esta capacitación. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y por qué bueno que preguntaron harto. Es bueno. Chau, Juana, chau, Daniela, gracias. Adiós, nos bien. vemos. A ustedes por la buena información. Gracias, Juanita. De nada, mire, chau, chau. Chao. Gracias. Muchas gracias. Bien, chao.